sencillo. A mí me correspondió la estructura quinaria de un texto narrativo. Estructura quinaria de un texto narrativo. Para saber qué es la estructura quinaria de un texto narrativo, primero debemos saber qué es un texto narrativo. Un texto narrativo se puede entender como una sucesión de eventos con un orden cronológico. Sus características son el estilo, que viene dado por el autor, lo que él quiere expresar en su historia, el narrador, que existen tres tipos de narradores. Primero está el narrador protagonista, que es, como se dice, el protagonista de la historia y lo cuenta todo desde una perspectiva de primera persona. El narrador en tercera persona, que es alguien muy cercano al protagonista. Un ejemplo de este puede ser Sherlock Holmes, en el que todo se cuenta gracias a las historias del Dr. Watson. Y el narrador omnisciente, que es como un dios que desde el cielo escucha, siente y ve todos los hechos que se dan en la historia y los pensamientos de los personajes. Los personajes, que existen 4 tipos de personajes: los personajes principales o protagonistas, los personajes secundarios, los personajes incidentes que actúan por un corto periodo de tiempo en la historia, pero son claves para la historia, y los personajes ambientales, que solo están ahí, por decirlo de alguna manera, de relleno. Y el espacio y el tiempo: el espacio es el lugar que ocupa la historia y el tiempo es la duración de la historia. Tipos de texto narrativos: la epopeya, que se caracteriza por una persona que se considera un héroe, y a esta persona se le aumentan sus cualidades. Un ejemplo de este puede ser Agamenón. O además, los cuentos, que existen los cuentos para niños y cuentos para adultos. Los cuentos para adultos se suele jugar con la estructura que vamos a ver en un momento. Los mitos y las fábulas, que se caracterizan por tener una moraleja o enseñanza al final. Obviamente existen más tipos de textos narrativos, pero solo dejé estos para la explicación del tema. ¿Qué es la estructura quinaria de un texto narrativo? La estructura quinaria es una estructura que llevan los textos para tener una coherencia. La estructura quinaria del texto narrativo se viene dando desde la creación de la imprenta en 1440, y desde ese tiempo no ha habido muchos cambios en su estructura. La estructura en sí se basa en tener un estado inicial, donde todo está aparentemente normal, y con eso me refiero a que los personajes quieren o tienen algo. Después viene la fuerza de transformación, que es un evento emocional o natural, generalmente mal para el personaje, y genera un conflicto en la historia. El estado resultante, que por decirlo de alguna manera es la causa y efecto de la fuerza de transformación. La fuerza de reacción, que es un evento antagónico a la fuerza de transformación, o sea que si la fuerza de transformación fue mala para el personaje, la fuerza de reacción va a ser buena para el personaje. Y el estado final es cómo quedó el personaje a raíz de todo lo que ha pasado en la historia, que puede ser positivo: él quería y tenía algo y lo consiguió. Negativo: que quería y tenía algo y ya no tiene nada. Y neutro: que simplemente estaba como comenzó la historia. Un ejemplo para explicar todo esto, voy a dar Caperucita Roja. Al inicio la abuela tiene vida, la fuerza de transformación es el lobo, que se la come y amenaza su vida. El estado resultante es el leñador, que va a salvar a la abuela y la saca del estómago del lobo. Y el estado final es que la abuela tiene vida, pero no tiene demasiada comida. Fin. Muchas gracias por su atención.